Todos, hoy me acompaña Daniel y voy a presentarme también de manera familiar. Esta es mi familia. Mi señora Marisol se dedica a administrar una estancia. Mi hija Belén es licenciada en nutrición. Mi hija María Paz es doctora de oído y la garganta, tiene 2 hijos, yo tengo 2 nietos, un varoncito y una nena, mi yerno y mi hijo Mauricio, que es ingeniero agrónomo. Y mi señora me dice siempre presentarle al hijo que perdimos hace 13 años. En un incendio en Brasil murieron 240 chicos, él era el único extranjero, un 13 de enero de 2013. Sí. Así que vamos a ir recuperándonos de esa pérdida. Bien, el objetivo de la conferencia es elevar el nivel de conciencia sobre cómo lograr que otras personas adopten nuestro punto de vista. En eso me voy a centrar. Cómo lograr que otras personas, todos queremos, y esto no es solo comercial, es personal, de uso personal también, ¿verdad? Voy a mostrar lo que hay que hacer para persuadir según mi investigación. A veces los materiales no son buenos, más algunos son medio manipulativos, ¿verdad? Y a mí no me convencen. Yo voy a presentar lo que yo veo que en diferentes lugares del mundo fueron apareciendo diferentes fuentes, libros que hablan de la persuasión. Y yo voy a mostrar lo que yo creo que funciona, ¿verdad? Y está de acuerdo con, por ejemplo, la Universidad de Harvard, que tiene la única institución que hizo una investigación seria sobre la negociación en el mundo. Porque antes no hubo. Lo que hay que hacer, lo que hacemos. Vamos a ver si tenemos tiempo, porque tengo, la verdad que es de 2 horas la conferencia, pues voy a adaptarme al tiempo que me dan, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos mal? ¿Por qué no nos sale lo que hay que hacer? ¿Sí? Y este es digamos, la moraleja clave de todo esto. Y a ver qué les parece. Las personas deciden por sus motivos, no por los míos. ¿Qué les parece? Cuando yo tomo una decisión, ¿pienso tanto en los demás? ¿O pienso en lo que yo voy a obtener? Más bien, porque uno decía es un poco de egoísmo eso, ¿sí? En nosotros. Sí, o sea, yo decido, o sea, yo no le digo, Wilson, anda a tomar agua. No funciona así la vida. Él va a tomar agua cuando él quiere. Entonces, esto es la clave para entender todo lo que viene después. Mi contraparte va a decidir según sus propios motivos, no por los míos. ¿Sí? Entonces voy a desarrollar el tema así. Acá le tenemos a A y B. A le quiere persuadir a B. A tiene una posición, B tiene otra posición, ¿verdad? ¿Cuál es la conducta de A? ¿Qué hace A? Wilson, ¿qué hace A? ¿Cómo se comporta cuando le quiere convencer a B de su idea? Trata de expresar sus ideales, sus Sí, deseos. ¿y cómo? ¿Cómo, Amalio? ¿Cómo expresa A sus deseos ante B? La conducta, ¿cuál es la conducta? Lo más típico. Imponer. Trata de atraerle, de acuerdo a su idea, a que el otro también se manifieste de esta forma, que trate de integrarse. Emilio, ¿cómo se comporta A cuando le quiere convencer a B? Normalmente. Realmente tiene que, si le quiere convencer, tiene que dar buenos motivos para que sea, si es por ejemplo un negocio, que ponerle, digamos, las cuentas para que le sea atractivo, ¿verdad? Ok, bueno, eso es lo que debe ser. Ahora, ¿cómo es allá afuera, Eitel? Allá afuera, ¿cómo es? ¿Es así como dicen o cómo es allá? Para escuchar la palabra imposición, por ejemplo. ¿Cómo es? La real certeza de lo que yo puedo pretender extenderme en palabras es: siempre buscamos la forma de que la persona se adentre en lo que es nuestro objetivo. Exactamente, a eso voy. Y típicamente en nuestro ambiente, aunque duele decirlo, hay que decirlo, que decía el recién fallecido, el paraguayo tiene una forma muy especial de persuadir. El paraguayo tiene formas y formas de persuadir mucho mejor que cualquier extranjero. Tiene avidez, tiene viveza, tiene
una rapidez mental tremenda cuando tiene intención de lograr un objetivo. Okay. Lo típico es que esta persona habla de su idea, no tiene en cuenta la idea de este y le acribilla con palabras sobre su idea. Llamarle imposición si quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les traigo acá hay un lugar. Yo les traigo un video que muestra cómo un padre, y le digo, mi idea no es hablar acá de padre e hijo, sino mostrarle una situación nomás, donde un padre trata de persuadirle a un hijo. Y la situación le explico. Es una película bastante antigua, en el que el hijo es un señor de 35 años que pierde a su esposa en un accidente y luego quiere volver a casarse, pero con una mujer de raza blanca, en la época en que en Estados Unidos estaba prohibido casarse, o sea, era un crimen casarse con una persona de otra raza. Fíjense cómo el papá trata de persuadirle al hijo a que no se case con esa mujer, ¿sí? Y voy a mostrar dos minutos ahora así de este video. No estoy tratando de decir no vivir tu vida, pero nunca antes había cometido una equivocación. Sabes que no ha sido más que una fuente de orgullo para mí, para tu madre, toda tu vida. Pero no sabes lo que estás haciendo. Este problema, todo ha pasado muy rápido, tú mismo lo dices. Pero por favor, detente a pensar. ¿Has pensado en lo que la gente dirá de ti? En 16 o 17 estados estarán violando la ley, serán criminales. Y digamos que cambiarán las leyes. Eso no cambiará la forma de pensar de las personas. Eres un hombre que en toda su vida no ha cometido un error, pero ahora estás fuera de sí. Eso me toca decidirlo a mí, papá. Ahora cállate y deja de No me hables en esa forma. No tienes derecho a decirme una cosa como esa, no después de lo que he sido para ti. Y tú lo sabes también como yo. Sí, yo sé quién eres y en lo que te has convertido. Pero tú sabes que di mi vida trabajando para proporcionarte todas las oportunidades. ¿Sabes cuánto recorrí cargando la bolsa de cartero en 30 años? Más de 100.000 kilómetros y podaba césped en las noches para que no fueras como yo y pudieras dedicarte a los libros. Durante muchos años tu pobre madre se sacrificó para que nada te faltara. Y no me refiero a pequeños sacrificios. Ni siquiera se compró un abrigo, un simple abrigo. Y ahora me vas a decir que eso no significa nada para ti, que vas a romper el corazón de tu madre. No me interesa lo que tu madre diga, tal vez ella también perdió la cabeza. Este es un asunto personal entre tú y yo. Ok, el padre justifica según su mundo lo que el otro debe aceptar, ¿verdad? Yo fui cartero, recorrí 100.000 kilómetros, podé césped, hice ese tipo de cosas, ¿verdad? El futuro persuadido no es partícipe de la conversación, ¿verdad? No se puede persuadir así. Pero a ver, ¿hacemos esto? Sí, ¿Sí? Esa es la manera típica, o sea, le digo, la venta tradicional se basa en esto, que es muy molestoso, ¿verdad? A veces recibimos llamadas que no queremos atender, ¿verdad? Es muy molestoso porque no te tiene en cuenta a vos, en absoluto, ¿verdad? Versus, yo le voy a decir, ¿qué es lo que yo le voy a mostrar? Voy a suponer acá que el Señor es mi padre, ¿verdad? Eso. Uno no vamos a hacer, yo vamos a suponer que Él es el hijo. Okay. ¿Cómo es tu nombre? David. David, ¿qué vas a hacer si vos estás en la cárcel y tu señora está en la cárcel? Y esa es la situación. ¿Qué vas a hacer? Y nada. Ok, me callo. Okay. Sí. Le hago pensar fuerte porque era un crimen y la posibilidad de cárcel era bien certera. Okay. Entonces, la manera de persuadir tiene que ser hacerle pensar. Y fíjense lo que hace el padre. El padre le dice, básicamente le dice, no, pero pensá, mi hijo, en lo que estás haciendo. Lo que menos hace en su propia conducta es procurar ayudarle al otro a pensar. Entonces, la manera de persuadir tiene que ser tratar de hacerle pensar al otro, ¿verdad? Y no persuadirle con mis motivaciones, mis motivos por las cosas, ¿verdad? Entonces, ya le mostré que hacia dónde hay que irse. Hay que irse hacia el mundo de la otra persona, ¿verdad? Y bueno, voy a ahondar ese tema. ¿Qué le parece esto? Algo estamos ya abarcando. Yo cambio de idea solo cuando yo lo decido. ¿Qué le parece? ¿Le parece que es así la vida? Yo cambio cuando yo decido o otro decide por mí.
Cuando yo decido, ¿ok? Esa es una pista otra vez que yo lo que tengo que procurar es que él decida, yo le tengo que invitar a que decida a mi favor, en todo caso, si quieren verlo así. Pues yo no puedo forzarle, o sea, hay cosas en la vida que no se consiguen con órdenes. Esta es una de las cosas que no se puede conseguir con órdenes, ¿verdad? La decisión viene solo por la concientización, viene por la reflexión. Es lo que yo le acabo de decir acá a David, ¿verdad? David, vos estás en la cárcel, tu señora está en la cárcel, ¿qué vas a hacer? Y logro que él pueda reflexionar. Al reflexionar, él capaz que se acerque hacia mi punto de vista. Pero cuando yo le estoy atacando, así como aparece en el video, ese hijo lo que hace es protegerse, él quiere salir de ahí, no quiere saber nada, o sea, y el papá cree que le está escuchando, que su hijo le está, no, nada que ver, el hijo no le está escuchando. El hijo está básicamente poniéndole barreras en su mentalmente, ¿verdad? Que no le va a hacer caso. Anoche me pasó eso. Mi hija quería tomar un remedio y me cerraba la boca. No me abría. Y yo ya me puse nervioso, ¿verdad? Porque ya le quería, ya era hora de dormir, ¿verdad? Y yo por la fuerza. Y sí. Apretaste la nariz. Viejo chico. Entonces, no presionar, hacer preguntas que le hagan reflexionar, que el problema le enseñe. No sé, este remedio, yo tengo un nieto viviendo en mi casa también, y vimos hace poco eso. Este remedio te va a curar, este remedio te va a ser útil, no sé, te va a sanar, ¿verdad? O sea, hacer que el problema le enseñe. Yo le acabo de decir, vos estás en la cárcel, tu señora está en la cárcel, él se tiene que poner a pensar bien fuerte qué es lo que le conviene a él. Fíjense, es otra manera, y ¿saben qué? Es una manera que perpetúa los relacionamientos. Él no se siente atacado. Fíjense, es como sin costo social. No tiene costo social esa manera de encarar, ¿verdad? Al reflexionar pueden encuentran falla en su idea sin que yo les venda mi idea. Pues lo típico es que yo le quiero vender, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que es vender? Bueno, solamente ellos pueden vencer su propia resistencia, es lo que está acá. Y esto, quiero dejar como una moraleja, ¿no? ¿Qué es lo típico cuando alguien me dice, yo le pregunto al Señor, ¿cuánto es 2 más 2? Y él me dice 5. ¿Cuál es mi reacción? Corregir. Sí. Y palabras tipo tonto, a qué escuela te fuiste, cosas así que le hagan dejar mal a la persona, ¿verdad? ¿Cómo se aplica lo que estoy mostrando? Y que de paso le doy una pista. Yo quiero persuadir, ¿cómo le voy a decir? Pensando otra vez en mis motivaciones, ¿verdad? O sea, yo le digo tonto o lo que sea, es porque yo desde mi ángulo yo le tengo que hacer pensar sobre lo que él dice. ¿Cómo le digo? Va a aparecer esto mucho en la charla. Se basa en lo mismo. Hacerla reflexionar, hacerla estar seguro. ¿Pudiste considerar que podía estar equivocado? Mostrame que 2 más 2 es 5. Tienes razón. Yo no le acribillé, yo no le hice sentir mal por responder mal, ¿verdad? O sea, la idea es hacer que el otro piense sobre lo que dice, cuál es nuestra manera de tratar de persuadir. Yo le justifico mi manera de pensar. Y ahí estamos en contra otra vez de él. Fíjense, repito, yo le justifico según mi manera de pensar. Mi manera de pensar no es el problema de pensar es de la otra persona. Entonces yo tengo que lograr que la otra persona reflexione, ¿verdad? Y al reflexionar se va a acercar a lo que yo le digo, sin costo social, ¿verdad? Entonces, el cambio, esta es otra cosa más que de paso les dejo que me parece que es muy interesante. El cambio tiene fases. Nadie piensa igual a otro en cuestión de segundos. Hay no sé, vendedores que creen que el otro, cuando uno le da una propuesta, el otro ya va a aceptar y no puede ser así. Cuando hay un cambio, uno pasa por fases. Por ejemplo, ahora uno se va y encuentra su auto en llanta y piensan, no puede ser que me haya ocurrido a mí. Uno comienza a negar, a enojarse, se enoja, se deprime. Puede ser que de repente diga, bueno, por suerte me ocurrió acá dentro de este estacionamiento de la Plaza de la Democracia, no estoy en la calle, y finalmente acepto. O sea, el cambio no es así de un momento a otro. Cuando queremos que otra persona cambie, tenemos que darle el tiempo. Que de paso les digo, esta es una muy buena herramienta personal cuando a uno le sucede algo inesperado.
Y la herramienta, ¿saben cuál es? Yo les recomiendo pasar a propósito por todas estas fases. Te digo, yo doy un curso a la mañana siguiente a las 8, a las 5 me llama un cliente y me dice, vos sabés que tenemos que suspender la sesión de mañana. Ahí comienza a pasar por todas estas fases. Y yo trato intencionalmente de pasarme, enojo, todo ese tipo de cosas. Llego a mi casa y a las 6 de la mañana por ahí comienzo a decir, bueno, es un buen cliente, ¿qué voy a hacer? Comienzo a comenzar a aceptar lo que finalmente ocurrió. Así que esta es una muy buena herramienta. La herramienta nace de una señora que estudió a enfermos terminales que pasan por esta... Pero es aplicable a cualquier situación de la vida. Y al duelo también. Sí, es prácticamente un proceso de duelo. Y hay gente que no llega a esto. Hay gente que no acepta una muerte hace 30 años. 30 años no acepta. Pasó por acá, ¿verdad? Y yo qué sé, yo por ejemplo lo mío, les conté lo que me sucedió, ¿verdad? Yo cuando vi una frase me sirvió muchísimo. La calle, la vida es una calle de un solo sentido. Y sí, tengo otros 3 hijos que tengo que proteger, cuidar y no centrarme en el que perdió porque ya no podía hacer más nada, ¿verdad? El que había perdido, ¿verdad? Bueno, entonces, ser paciente con la persona a quien querés persuadir no va a pensar igual a vos en cuestión de segundos, es imposible, ¿verdad? Bien, otra idea que les quiero dejar es que todos los seres humanos somos como un témpano de hielo en el mar, como un hielo grande en el mar, donde está lo que la persona dice y está por qué te dice lo que dicen. Y esto es muy, muy útil en cualquier momento en la vida. No piensen que esto es así, hay que estar encarando una negociación, en cualquier momento. A ver, le doy un ejemplo. Una pareja, o sea, 2 parejas quieren salir a cenar, uno quiere comida china, otro quiere comida italiana, ¿verdad? La idea no es fijarse en lo que dicen, sino por qué dicen lo que dicen. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que realmente ellos quieren? Que sería entrar aquí abajo. ¿Qué es lo que ellos realmente quieren en esta pareja? Compartir. Cuando vos definís compartir, acá se ablanda esto y aparecen otras posibilidades. O puede ser china, o puede ser italiana, o cualquier otra cosa, el tema está en compartir. O sea, fíjate más en por qué la gente te dice lo que dice, que es lo que dice. Repito, no te guíes por las palabras. Hace poco tuve una circunstancia con Daniel, acá mi asistente, estamos haciendo nuestra página web y yo en su momento, yo no soy muy orientado a la tecnología por la edad y él por su edad sí es verdad. Y yo le decía, cuando comenzamos a hacer la página web, yo quiero una landing page, que quiere decir un lugar, una página donde estén todos los datos de un taller que estamos tratando de vender, ¿verdad? Y estábamos ahí nosotros discutiendo, ¿no? Y yo le decía a él, no te fijes en lo que yo digo, a lo mejor landing page no es la solución, entender por qué digo lo que digo y mostrarme cómo se puede solucionar. Les recomiendo mucho eso. No tomes lo que digo, entender mi intención y ahí me vas a poder ayudar. Y a lo mejor lo que digo no es ni siquiera la solución. ¿Qué tal esta parte? ¿Queda claro? Sí. Fíjate más en lo que el otro por qué te dice. O sea, andate a la cocina donde se cocinó la idea y no en la idea que te dicen. Dicho de otra manera, demasiado queremos comunicarnos con conclusiones sin entender de dónde vino. Yo aportaría aquí que creo que esto es muy paraguayo. O sea, continuamente mi esposa paraguaya me está diciendo, eres muy textual. O sea, nosotros en España cuando decimos algo es eso, esas palabras. En Paraguay creo que es como más abierto, ¿verdad? No es tan textual. Okay. Y lo digo porque cada día mi esposa me está diciendo que no seas tan textual. Fíjate más, pues, exactamente lo que tú estás diciendo. Sí. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, y si quieres en una negociación, en una venta, no te preocupes mucho por lo que te dice el cliente, andate hacia qué problema quiere resolver, porque a lo mejor lo que te dice no es la manera de resolver. Eso es que el cliente tiene la razón, yo creo que es una buena manera de decirlo, no necesariamente tiene la razón el cliente, o sea, el cliente es un ser humano que puede equivocarse, ¿verdad? Entonces, en todo momento le digo, fíjate por qué te dice lo que te dice, porque por acá vamos a entendernos, si te va por acá vamos a trancar todo. Y le digo, esto ha ocurrido, pero un ejemplo que se me ocurre, ocurrió en los años 80,
en Estados Unidos comenzó a hablar con Rusia del desarme nuclear. Y ellos acordaron la idea. Bueno, Estados Unidos le va a verificar a Rusia qué armamentos tiene y Rusia le va a verificar a Estados Unidos qué armamentos tiene. O sea, era una especie de transparencia total y cada uno iba a verificar lo que el otro tenía, ¿verdad? ¿Y saben qué ocurrió? Y esto es vida real, ¿verdad? Uno decía 2 inspecciones al año, otro decía 10 inspecciones al año. 2 inspecciones al año, 10 inspecciones al año. Esto de acá. En ningún momento se pusieron a averiguar qué es para vos una inspección. Porque una inspección puede ser ahora mismo 10.000 personas en 10.000 lugares, y eso a lo mejor yo le llamo una inspección, porque es en un solo día. Pero es mucha gente. Bueno, se trancó ese tema. Se trancó y no se pudo resolver, ¿verdad? Entonces, le faltaba esto que estamos viendo. ¿Qué querés decir vos con una inspección? Que de paso otra vez le digo, tenemos el tema que cada persona tiene su propio diccionario de las cosas. Entonces, por lo que tenés que entender qué es lo que realmente está queriendo decir, o sea, cuál es, cómo, hablando, o sea, la mejor pregunta es contame más sobre lo que estás diciendo. Cuando comienza a hablar, la persona capaz que vaya por acá. Así que esto es súper útil para cualquier relacionamiento humano, no solamente persuasión, cualquier relacionamiento humano, qué es lo que la otra persona te está queriendo decir, ¿verdad? Bien, otra cosa que sucede también, otra cosa que tener en cuenta es que creemos que cuando 2 personas humanas, 2 seres humanos se comunican, como que solo el contenido de la conversación es lo que ocurre. Y ocurren 2 cosas. Una cosa es el contenido, por ejemplo, yo ahora estoy mostrando un contenido que se llama persuasión. Pero atiendan, yo puedo enseñar esto de la peor manera. Che, gordito, respondemos esta pregunta, ¿ok? Y le cuento uno, ocurrió en la Universidad Católica. La alumna llegó tarde, el profesor le dice, ella por lo visto que no tenía mucho molde, ¿ok? Le dice, cuando vos entras por la puerta, yo no sé si vos estás entrando o te estás yendo. Bueno, 2 cosas ocurren en cualquier situación. Las condiciones. No es solo lo que se dice, cómo se dice lo que se dice. Y hacerte la pregunta, ¿cuál de los 2 es más importante? Sí, ahí está. Quiero meterme un poquito y retrotraerme a la lámina anterior. Ajá. En relación a lo que dijiste ahora. Por lo siguiente, hay una típica frase paraguaya, que acá le tenemos a nuestro guaraniólogo David. El paraguayo pues normalmente tiene una antonomasia entre el español y el guaraní. Entonces cuando vos le hablas un buen español, el hermano español va a entender eso. Y de repente te dice, tengo la idea, vos me entendéis la idea. Y eso es una frase célebre y te deja mal parado porque todavía no te entendió lo que vos le estás queriendo. Pero ya aprecia. Habla demasiado lindo. Es muy lindo lo que me está diciendo, pero no te entiendo, no me Yo sirve. no te pisco. O hablame en cristiano. Háblame cristiano. De paso le lanzo un poco uno que yo le quiero preguntar al señor español, parece, ¿verdad? David, Sí, ¿sí? sí. ¿Existe en España cómo amaneciste hoy? ¿Existe eso? No. No, eso es bien paraguayo, ella va y nosotros no nos damos cuenta. Dicen que la mejor manera de darte cuenta de los paradigmas es irte a un país y ver cómo hacen las cosas y te das cuenta de las cantidades de cosas que creemos que en todo el mundo es así, pero no es así, ¿verdad? Acá nomás, y traducimos el español, ¿cómo amaneciste? Decimos, ¿verdad? Lo que pasa es que amanecer es un verbo impersonal. No sé cómo yo amanezco. Amanece, anocheció, amanecer. Bien. Eso me metieron en el. Y profundo en la Dos cosas suceden en toda interacción humana. No es solo el contenido, es la manera en que hablamos del contenido. La manera en que el papá hablaba con el hijo era un ataque. Y yo no sé si el hijo escuchaba el contenido. Y fíjense, el hijo era un señor de 36 años ya, divorciado, viudo y queriendo casarse otra vez, ¿verdad? Entonces, esta es la clave, la condición. Y le vamos a hablar de manera más específica en lo que es el proceso de persuasión, donde entra en el proceso de persuasión. El contenido de lo hablado pesa menos del 10%, y fíjense,
el proceso que usamos para hablar más el tema persona toma el 92%. O sea, el contenido de lo conversado no es tan importante como es esto. O sea, la manera en que el lugar que le doy a la persona, el interés que demuestra a la otra persona tiene mucho más peso para que agarre mi contenido. ¿Qué solemos hacer? Y esta parte de lo que no solemos hacer bien, por eso esto se tranca. O sea, la mayoría de las negociaciones se trancan por este tema de no tener en cuenta la parte de las personas, ¿verdad? Que fíjense, esto, en segundos yo transmito. En mi lenguaje corporal nomás, permítanme hacer acá con Hugo un ejemplo. Mírenme un poco a mí ahora. Hugo, ¿qué acabo de transmitir? No vale, no doy, no sabe. ¿Cuánto me llevó? 2 segundos. Menos. Entonces, esta parte es mucho más clave de lo que yo voy a hablar. ¿A usted le parece que esa alumna le va a escuchar al profesor después de lo que le dijo? No. Ya va a estar en guardia, ¿verdad? ¿Y quién se cree ese? Mientras el tipo habla y él cree que se le está escuchando, ella en su mente comienza a ponerse en contra, ¿verdad? Entonces, la herramienta clave es suave con las personas y duro con el objetivo. Yo no vengo a decir que uno deje de lado su objetivo, sino que da el mejor trato posible y siendo riguroso con lo que quieres. Esa es la herramienta. O sea, riguroso, insistir, todo lo que sea, pero con mucho respeto, con mucho respeto. Creo que esto es diplomacia full, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? Perfecto. Sí. Ok, avanzamos. Les traigo una frase que a mí me gusta. El medio para hacer cambiar de opinión es el afecto, no la ira. Dalai Lama. Estoy muy de acuerdo con él. ¿Cómo con la ira vas a cambiar? ¿Cómo con el enojo vas a cambiar el punto de vista? ¿Verdad? Y otro personaje que a mí me gusta muchísimo, Dale Carnegie, dice: la única manera de influenciar es hablar sobre lo que el otro quiere y mostrarlo cómo lo conseguirlo. 1936 esto, dentro de 12 años va a ser 100 años que escribió su libro. Yo creo que ese es uno de los mejores libros del mundo prácticamente. Hasta ahora en Estados Unidos se sigue vendiendo a $11, una cosa así. Y es antiquísimo el libro. Y hasta ahora yo creo que nadie escribió un libro así tan importante en el tema de lo importante que es la otra persona que está enfrente. No estoy de acuerdo con todas sus ideas, pero es... Eso no es como ganar amigos. Sí, el nombre lo de mi Argel también, cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Cómo ganar amigos. Parece medio manipulativo, pero no es. Y le digo, él es para negociación, para venta, para relaciones humanas, espectacular del Carnegie. Y acá creo que tengo otra frase de él. Si acaso no le tienes más fe a la idea que descubres por tú mismo que a la que te dan ya formuladas, en tal caso no te parece un error tratar de imponer tu idea a los demás, esa palabra que usaste, ¿verdad? ¿No sería más sensato hacer sugerencias y dejar que la otra persona piense en la conclusión por sí misma? Sí, a la gente le gusta aprender, no le gusta que se le enseñe, le gusta aprender por sí mismo. O sea, ¿qué es eso? Y yo me pongo a reflexionar, bueno, y me voy a ir a la cárcel, ahí yo comienzo a aprender. Es mucho mejor que si yo te discursé, que eso nos lleva a otro campo también, que creemos que en la comunicación, la afirmación es lo que persuade, y realmente la pregunta es lo que persuade. ¿Qué vas a hacer si estás en la cárcel? La afirmación tiene sabor a enseñanza, tiene sabor a imposición, tiene sabor a yo sé más que vos, ese tipo de cosas. Y con la pregunta yo le doy lugar a la otra persona, ¿verdad? Bien, después les quiero mostrar un video que resume un poco de estas cosas. El video se llama Amor sin escalas. Este es un consultor para despidos, una cosa rara, en Estados Unidos existe. En vez de que recursos humanos le despida a la gente, se contrata a un consultor cuando va a haber despidos masivos, ¿sí? Ese día le trae a una asistente, ¿okay? El día que le va a despedir a Bob. Quiero mostrarles un pequeño segmento de esta película y quisiera que se fijen un poco en la diferencia de cómo él trata de persuadir y cómo ella trata de persuadir, la diferencia entre los dos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere persuadir, qué quiere lograr? Es que la otra persona acepte el paquete de indemnizaciones. Él le llama paquete estratégico acá en el video. Pero lo que quiere hacer realmente es que el empleado que va a salir, que es despedido, lleve el paquete que la empresa le ofrece. Vean un poco las diferencias que hay entre la manera en que ella habla y la manera en que él encara, ¿sí? Voy a mostrar eso ahora.
Hoy solamente tienes que ver y escuchar. Y cuando hables del paquete estratégico, ¿les entregas uno? Excelente. Así que aunque quisiera darle buenas noticias, la verdad es que estamos aquí hoy porque esta será su última semana como empleada de esta compañía. ¿Por qué yo? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Debo sentirme mejor porque no soy el único que se queda sin empleo? Esto es ridículo. He sido una buena empleada durante más de 10 años y así es como van a tratarme. ¿Qué me sugiere que les diga? Tal vez subestima el efecto positivo que la transición de su carrera tendrá en sus hijos. El efecto positivo. Gano como 90,000 al año. El desempleo da que 250 por semana. Es uno de sus efectos positivos. La vida será acogedora porque no podré pagar la hipoteca de mi casa y nos mudaremos a un lindo apartamento de una habitación en alguna parte. Y creo que sin prestaciones podré abrazar a mi hija mientras, no, sufre por su asma, pero no podré pagarle el medicamento para eso. Bueno, estudios muestran que los niños que sufren traumas moderados tienden a aplicarse académicamente. Es una especie de defensa. Váyase al diablo. Eso dirán mis hijos. ¿Que los niños lo admiren es importante? Sí. Sí, o lo era. Dudo mucho que lo admiren, Bob. Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? No soy psicólogo, Bob. Soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé, porque se acuestan con modelos. No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas. Porque buscan sus sueños. Yo no sé encestar. No, pero cocina. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo, pero usted limpió mesas en il picatore para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño? 27,000 al año. ¿Y cuándo va a votarlo? Y volverá a hacer lo que lo hace feliz. Buena pregunta. Veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida, gente exactamente igual a usted. Entran y salen, y jamás tienen un momento de felicidad. Tiene una oportunidad, Bob. Es su renacimiento. Si no por usted, hágalo por sus hijos. ¿Qué? Transcribí acá para valorar un poco más lo que sucedió, ¿verdad? Fíjense lo que ella le dice. Tal vez usted subestima el efecto positivo que la transición tiene en su carrera. Ella se trae del aire eso, ¿verdad? No está basado en lo que el otro piensa. Agarró de que tiene que sus hijos son importantes porque le mostró su foto, ¿verdad? Y le dice después que hay estudios que demuestran que los niños que tienen problemas así, traumas moderados, se aplican mejor en la academia, en el colegio, ¿verdad? Pero nosotros lo primero que tenemos que hacer con una persona que está frente a nosotros es tratar de conectarnos, conexión primero. Demasiado creemos que el otro ya está conectado a nosotros. Un vendedor no va y vomita todo lo que tiene sobre su producto y todavía no se conecta con la persona. Tiene que haber conexión primero. Y fíjense cómo él encara de otra manera. Le hace una pregunta que su hijo le admira importante. ¿Cuánto le pagaron por lograr su sueño de chef? Y el otro dice, ¿dónde vos sacaste eso? Miró su currículum. ¿Cuándo volverá a hacer lo que le hace feliz? Le dice. Entonces le dice, tener una oportunidad, es un renacimiento. Si no es por usted, hágalo por sus hijos. Y eso me lleva a mostrarle esto. Esto es lo que hay que hacer. Las motivaciones, justificar lo mío con las motivaciones del otro.
reacciones, ¿qué les parece? Sí. Empatía. ¿Sí? O sea, si el otro va a decidir, esa es la primera frase que yo mostré, va a decidir por sus motivos, no por los míos. Mi trabajo es que yo descubra qué es lo que el otro quiere y le envuelvo lo mío con lo suyo. Y eso aumenta la posibilidad de que el otro acepte. Esto es el método el método de negociación de la Universidad de Harvard se basa en esto. Ellos no dicen eso, pero es así. El método de consultivo de ventas se basa en esto también. Así que hay muchas justificaciones de investigaciones que se hicieron en el mundo donde esta es la idea. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Y cómo manejas el tema del ejemplo de Hugo, donde él tiene un objetivo de darle el remedio a su hija, pero ya es tarde, ya está impaciente? Entonces, o sea, hay otro problema que está mañana, tiene que madrugar. Es un escenario donde la contraparte no piensa, es un niño, no sé de qué edad, ¿verdad? Pero tema de recompensa. Sí, pero podría ser un adolescente que tiene que estudiar y... Sí, ahí sí creo que basarse en el otro, en cosas que el otro va a poder hacer si es que toma el remedio. O si querés, que vos ahí dicen que es más persuasivo entrando por lo negativo, las cosas que no vas a poder hacer por no tomar el remedio. O sea, se han analizado que es más persuasivo entrar en el negativo, como esto. No vas a poder hacer esto y esto y esto si no tomas tu remedio. El tema del teléfono, el uso del teléfono en el celular en los adolescentes a la noche. En mi caso, yo creo que en todos, es una lucha, ¿verdad? Porque está escondido, están cosas. Pero uno ya llega a las 10, las 11, las 12, uno está cansado, además, dormido y estando adolescente. O sea, hay una lucha. ¿Cómo se consigue romper esa barrera? Porque la teoría está muy buena, pero la realidad es que nosotros sí, tuvimos que dormir a las 9 de la noche como para arrancar el vehículo a las 5 de la mañana. Sí. O sea, hay una situación más difícil. Ahí es tener la cultura detrás, tenés los grupos de referencia detrás, sus compañeros que hacen lo mismo. Estás en contra de... Es más difícil. Es más difícil. Pero en general, esta sería la manera de... Fíjate, a ver, yo les cuento cómo esto no se aplica. Me voy a un shopping a comprarme un zapato y el vendedor me ofrece un zapato italiano, puntiagudo, bien fino, ¿ok? Y yo tengo doble ancho y pastel así de la gran 7, ¿ok? Con juanetes y ese tipo de cosas, ¿verdad? En ningún momento me preguntó qué es lo que yo buscaba, ¿ok? En ningún momento, y sabe, comenzaba a hablarme de la bondad de sus zapatos y me hablaba de que yo iba a estar a la moda. A mí la moda no me interesa para nada. Ahora, el próximo que viene a sentarse en el lugar donde está el vendedor, a ese sí hablarle de moda, porque viene todo así, en nuestra época decíamos petitero, así todo bien. A ese venderle con esa justificación. A mí no me vendas por moda. Entonces, yo a eso más lo que voy, por ejemplo, en la aplicación en ventas, ¿verdad? Como ese vendedor hablaba, y cuanto más hablaba, yo más me alejaba, porque no tenía nada que ver conmigo. Y yo decía, ¿sabes el pensamiento que tuve? Su supervisor le dijo, dale salida a este zapato de esta semana, yo creo. Entonces él comenzó a tratar de venderme a lo que yo no necesitaba, ¿verdad? Comisionaba mejor eso. Y yo también podría tener una comisión sobre eso, ¿verdad? No sé qué. Adelante por edad. Bueno, en una oportunidad nos fuimos con Amalio Resistencia, ¿verdad? Y entramos en un negocio, era una señorita, pero espectacular, una vendedora, ¿verdad? La persuasión, ¿verdad? Mi socio acá le miró, era bonita, no lo da por ahí, ¿verdad? ¿Cómo que tú estás engordando? Bueno, y no, pues, acá no te puedes, es un poco serio esto, pero... Todo el punto, aunque tenemos, hay mucho para poner. Todo el punto, por favor. Bueno. Y tanto sabía vender que Amalio quería un pañuelo, pero después le vendió corbata, le vendió ropa interior, le vendió todo. Entonces le dije a Amalio, vamos acá, pues si no nos va a dejar en la calle, le digo. Y así fue. Bueno, eso más ahora, porque después va a decir que... Era muy persuasiva, sí, la persuasión, ¿verdad? Por la persuasión, ¿verdad? Voy a tratar de ayudar en tu exposición. Sí. Porque acá pues estamos llenos de gente bíblica. Tenemos Jesús, tenemos a David, tenemos Ángel. O sea, por el punto de Paco,
es una problemática mundial, particular, familiar, en el entorno societario hoy día. Pero infelizmente tengo que hablar de religión. Nosotros en Rotary no hablamos de religión, pero los que somos cristianos evidentemente tenemos esa inclinación. Primero, el ser humano tiene que agradecer hasta por las desgracias, porque a través de la desgracia uno logra la gracia. Y por otro lado, el tema de la situación con los chicos hoy día, eso es un problema, pero latente en todas las familias. Y sin embargo se olvidan de la oración. La oración es lo único que logra hacer de que tu criterio se imponga sobre el otro. Pero hay que aprender a orar. Eso no. ¿Sí? No. Lo que no hay que hacer es esto, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo, así. No funciona así. Pero algunas personas piensan que es así, ¿verdad? Eso es querer imponerse. Eso es querer imponerse. Claro, la persuasión, no la imposición, la persuasión Sí. no la imposición. Y saben que esto que yo estoy mostrando se llama ganar, ganar. Pero saben que yo dejé de usar esa palabra. Por 10 años yo tengo un taller de negociación que inicia con estos conceptos y dejé de dar el taller porque la mayoría de la gente que venía al taller quería que yo le enseñe cómo engañarle al otro. Y yo no puedo hacer eso, no sé hacer y tampoco yo haría, por mis valores yo no haría eso, no sé lo hacer tampoco, ¿verdad? Y realmente llanté, me enojé y dejé de lado 10 años la charla en sí, y ahora comencé a dar y ya no hablo más de ganar, ganar. Porque la gente malentiende, cree como que yo tengo que hacerte ganar a vos y yo me olvido de mí, y no es así. Ganar, ganar es esto, ambos ganan. El tema está en encontrarle la vuelta. Entonces yo le digo, yo eliminé de mi vocabulario, de mis materiales la palabra ganar, ganar. Pero la idea es esa, la idea en el fondo es eso, los dos ganan acá. Pero hay que saber encontrarlo. Lo que la chica le decía era del aire, así ella armaba su propuesta. Él lo armó en función de la persona. Y fíjense que ahí hay un elemento que es muy interesante también, que hay que conocerle al otro. Hay que conocerle al otro. Rápidamente les digo, vamos a suponer que a mí me nombran negociador paraguayo ante Brasil por algún tema. ¿Sobre quién tengo que saber más? ¿Sobre Paraguay o sobre Brasil? Sobre Brasil. Yo con mucha sorpresa esta madrugada estaba escuchando a este nuevo director técnico, Alfaro. Muy interesante, él decía que el 30% del éxito es conocerle al adversario. No usó la palabra adversario, pero él decía que después del partido con Uruguay comenzaron a ver videos y ahora ya están empezando en Quito, en el partido con Ecuador. Hay que conocer al otro. Eso es lo que hizo este consultor, sí. O sea, la verdad lo que dijo sobre el punto de que 30% de la información la información es de lo que toda la gente que le contó sobre Paraguay y 70% se basó en lo que es un motivador grande. Sí, yo muy bueno. vine desde el partido anoche con todo y casi una hora me quedé nuevamente a escucharle. 34 minutos habló, muy interesante. Yo le digo, vean, demasiado bien habló para mí, sí. Para mi gusto. Creo que tiene las ideas correctas. Y saben que yo le escuché decir también, hay un video en Netflix de directores técnicos. Creo que en este caso de Mourinho, que tiene sus cosas que a mí no me gusta personalmente, por lo que dijo algo muy interesante. Yo no tengo que enseñarle fútbol. Yo lo que tengo que hacer es que sepan trabajar juntos, que sepan jugar juntos. Ese es mi trabajo. Lo cual le digo, un gerente en su empresa tiene que trabajar en los intersticios, en los espacios entre las personas, para que las personas trabajen bien. Porque puedes ya tener todo un equipo bien armado, no es lo ladrillo el tema, larga masa es el tema, la mezcla es el tema, que haga que esto funcione, ¿verdad? Bien, tengo más y veo que se acerca la hora, pero voy a poder redondeando, ¿sí? Bien, les puedo decir por qué no queremos hacer esto. Requiere escuchar, y escuchar no es bien visto en nuestra cultura. Asociamos con perder, asociamos con dejar de lado mis intenciones.
Y yo les quiero decir, esto es muy profundo, ¿profundo en qué sentido? Que es inconsciente y yo no, ni me doy cuenta que esto sucede. Y les quiero dar unos cuantos ejemplos. Una vez venía entre Yaguarón y Paraguarí y un camión de pollos vivos vuelca. Y pasamos por ahí y la gente agarraba el pollo y metía en su mochila. ¿Qué idea le parece que está en la cabeza de la gente cuando hace eso? ¿Qué idea tienen? Aprovecharse. Aprovecharse, sí. Pero ¿saben qué? Más profundo, ¿saben qué es? ¿Saben qué es? Es bien latinoamericano. Cuando vos te accidentás, hay una transmisión automática de propiedad. No sé si veo que hay gente que en una esquina se le saca su champión, se le saca su celular. Nadie se preocupa por la salud del tipo que está herido. Tengo un video acá que no me puedo mostrar, pero por un tema de tiempo nomás. En Argentina ocurrió hace poco, cerca de La Plata ocurrió. Un señor vuelca de algún motivo, no volcó mal, pero se cayó en una, creo que sin andar en mucha velocidad porque no se rompió el auto, se cayó en una cuneta. Se fue a buscar auxilio, cuando volvió le robaron todo de lo que había en su vehículo. Entonces le digo, ¿qué es lo que son las creencias? Las creencias están muy metidas adentro y nos controlan y no somos conscientes de eso. Entonces, esto requiere preguntar a nuestra sociedad de visto como metiche, o sea, tenés que ser curioso en términos de educación no se ve bien, pero esto es en aras de conseguir entenderme con el otro, ¿verdad? No queremos preguntar, no queremos escuchar, pensamos que preguntar es invasivo. Es más, yo le digo a mi hijo, el que está acá, por ser el ingeniero agrónomo, cuando estaba en el 4º grado, me contó que le preguntó a su maestra, ¿por qué decimos que ganamos la guerra con Bolivia si perdimos territorio? Y este es un colegio caro, ¿ok? Y le dice, ese tipo de preguntas no hay que hacerle. Que yo creo que muchos paraguayos no sabemos bien realmente también lo que ocurrió en Bolivia. Que le digo, mi idea es, no había GPS, por supuesto cada uno no tenía muy certero dónde estaba el límite, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que sucedió, ¿verdad? Otra participante en un taller me dijo, mi maestra me enseñó que no hay que preguntar. Pregunto, sí. ¿Esa no puede ser una herencia de lo que fue la dictadura? Sí, claro. Eso es todo muy cultural, muy cultural. A ver, yo les cuento, para que vean que es bien cultural. A veces yo capacito en industria, por ejemplo, ¿verdad? En industria los americanos le llaman cuello azul, ¿verdad? Los jefes, ponerle de industria, ¿verdad? Y le ponen caramelos a los participantes. El primero que llega viene y se agarra todo. Esa es la mentalidad del recolector. Dice porque hay dos tipos de antepasados, ¿verdad? El que cultivaba y el recolector. Acá no vino ¿verdad? Vino el militar español y los indios que estaban acá, ¿verdad? Que no es que cultivaban, ellos agarraban la miel, la fruta, lo que sea, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una mentalidad muy recolectora. Yo encontré primero los caramelos, yo me llevo todo y dejo a todos los otros 18 participantes del taller. Entonces yo lo quiero decir nomás, está muy metido adentro. Les cuento por uno que es medio simpático. Una señora está en un asado dominical con sus nietos y comienza a decir esto y dice, fulana de tal se casó bien, se casó con un tipo de plata. Le dice su nietito, abuela, casarse bien es casarse con alguien de plata. Y se quedó mirando el horizonte de ella, le salió de adentro. Entonces, la cultura está muy metida en nosotros. Y esto que conté de los pollos ha ocurrido en Brasil, en Argentina, en Colombia, en todos lados. Por ahí pasa nuestro, yo digo, desarrollo como país también. Porque los del primer mundo no es que tienen físicamente, biológicamente son igualitos a nosotros. Acá lo que es el problema, ¿verdad? Entonces, cuesta hacer esto. Yo creo que mucho por esos motivos. Por supuesto también porque no se les muestra a la gente cómo hacer, ¿verdad? Viene el vendedor y te tira todas las cosas que tiene en su cabeza y no se coloca, no se pone en el lugar del otro, ¿verdad? Entonces, es así. Hay el concepto que quizás... Néstor Pereira, mi nombre, disculpa, Sí. Muy interesante lo que estás diciendo. Me tocó en plena pandemia en mi ciudad. Yo soy de Yaguarón.
o sea, entrar al ámbito político y justamente hablar con la gente. Yo soy del sector educativo, 30 años estoy, formamos muchas generaciones. La gente te como que escucha, vos la escuchás, te valora, digamos, las ideas y las acciones, pero en el momento, la verdad, hay un cambio, digamos, en el inconsciente colectivo, otra vez, de colocar su voto, y eso me llamó la atención, y en su momento incluso me dio un fuerte golpe emocional, digamos, porque uno de repente tiene una trayectoria, hace acciones y como que quiere ser diferente a y en el fondo, o sea, la gente no quiere el cambio. Por eso escuchaba un poquito lo del pollo, ¿cómo logras? Porque yo inclusive trabajé con esa gente que a lo largo, te digo, de esos 30 años, en el sector educativo, que es supuestamente diferente, más sin embargo, en el momento la verdad casi somos todos, el inconsciente colectivo es igual. No sé si me explico la pregunta. Totalmente. Yo creo que hay que ser sincero y trabajar donde sí tenemos influencia y no pretender que podemos influenciar a mucha gente. Yo apenas puedo influenciar a mi familia en los talleres que doy, pero no quiero hacerme responsable de más grande que eso porque no se puede. No se puede. No entendí la respuesta. No, muy compleja. No, o sea, a ver. En mi familia yo puedo influenciar. No, yo creo que no se puede ser tan idealista también en querer cambiar a todo el mundo, porque yo no puedo influenciar a todo el mundo. Yo tengo una familia, un trabajo y doy talleres. En esos 3 lugares yo puedo influenciar. Más no puedo. Y no tengo que sentirme mal por eso. Ahora la verdad yo creo que tiene que ser un líder del país que pueda sí cambiar a la gente. Pero no una persona común y corriente como yo, apenas puedo. Y estoy contento con las cosas que estoy consiguiendo con mis hijos versus la generación de mi señora y que han manejado los bienes de la familia de otra manera que yo con mi hijo le digo así no se hace. Y estoy contento porque mi hijo está marchando en cómo yo creo que tiene que hacer, que es dejar de lado a las mujeres y darle todo a los varones, por ejemplo. Entonces digo yo, ahí puedo influenciar. Y estoy contento que mi hijo varón no tiene ya esa idea que tiene la generación de sus tíos o de la mía, ¿verdad? ¿Preguntas, comentarios? Y la verdad que tenés razón, porque yo trato de persuadir a muchos amigos para que piensen un poco. Y es difícil, sí. Vos sabés que cuesta, especialmente los de color, porque tenía la orejera en Baretería. Político, ¿verdad? Entonces, hago lo que puedo, pero sí, me siento mal porque no puedo. No, yo creo que no hay que sentirse mal. A no ser que vos seas, te digo, un líder del país, ahí sí podés hacer muchas cosas. Muchos ejemplos podés hacer. Si yo llego a ser líder del país, lo primero que voy a poner un paredón y comenzar a... Pero para eso, método Singapur. ¿Algún comentario que quieran hacer o una pregunta como para que Guido pueda ir cerrando? Para finalizar, yo quería complementar esta charla. Hay un muy buen libro que se llama Blink, que es de Malcolm Gladwell, que habla justamente de la importancia del pensamiento en los primeros segundos para tomar decisiones profundas y bien interesante, porque a veces tomamos decisiones en los primeros segundos de conocer a una persona, escuchar una negociación, etc. Y da bastantes ejemplos. ¿Cómo es? Blink, así como pestañeo. Sí, Blink. Eso, para complementar el tema. Un gran aplauso se merece.